¿Qué tal? Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Somos Sedimedic, su nueva alternativa en salud para Loja, la provincia y el sur del país. Hoy, como todos los miércoles, estamos una vez más juntos en nuestra revista médica digital, Sedimedic Salud. Hoy me encuentro con el doctor Richard Fernando Romero, quien es médico internista y parte de nuestro staff, con quien hablaremos acerca de la diabetes. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches para todos los televidentes que nos pueden observar a través de las redes sociales. Ante todo, este es un bonito tema para poder conversar, y sobre todo que estamos en pandemia, poder aclarar algunas dudas y dar recomendaciones que son importantes para enfrentarla de mejor manera a todos aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad. De seguro muchas personas escuchamos el término diabetes o tenemos a alguien en casa que padece la condición, pero no tenemos muy claro ¿qué es la diabetes, doctor? La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que tiene que ver mucho con el azúcar, la glucosa que nosotros podemos definir en la parte médica. Entonces, hace que prácticamente el cuerpo tenga una alteración en metabolizarlo. Por un lado, el páncreas que produce insulina, por un lado no la hace y tengo que se me acumule esta glucosa o este azúcar en el cuerpo. Por otro lado, tengo una resistencia de mi cuerpo para el efecto de la insulina, o puedo tener las dos cosas. Esto puede hacer que prácticamente los pacientes que sufran de este problema, lo que van a hacer es que acumulen grandes cantidades de glucosa o azúcar en su sangre y vaya empezando a dañar cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo, ya que la afectación de esta patología es universal. Por un lado, pues yo tengo un desbalance en la regulación del metabolismo del azúcar en mi cuerpo. Y si no lo llego a controlar, puedo tener yo muchos problemas de forma crónica en diferentes órganos que ya vamos a ver mucho más adelante. Y no solamente viene con problema del azúcar solo, esta cuestión de la diabetes, sino también viene asociado otros problemas adicionales de tipo metabólico, problemas con las grasas, problemas con los carbohidratos, las proteínas, problemas con hipertensión arterial, obesidad y otro tipo de problemas que les vamos a definir. Lo cual da a entender que hay que tenerlo bajo control. Y entonces estima preguntar, ¿por qué tenerlo bajo control a este asunto del azúcar en nuestro cuerpo y cómo afecta el metabolismo del mismo? Ya. ¿Por qué tener el azúcar bajo control en estos pacientes? Por 5 mejores razones. Es para evitar complicaciones en órganos importantes y sobre todo disminuir riesgo cardiovascular y evitar problemas posteriores en estos pacientes. Por ejemplo, si yo no tengo mi azúcar en control, yo voy a tener problemas a la larga en lo que tiene que ver con problemas en 5 órganos importantes. El primero va a ser los ojos. Si mi azúcar va a estar muy alto, va a ser tóxico a nivel de la retina y voy a tener problemas de dificultad en la visión y voy a tener problemas como cataratas o retinopatía diabética a la larga de este problema. Otro problema que tengo que buscar mucho y cuidarlo es el corazón. El tener diabetes prácticamente nos involucra a tener ya una enfermedad cardiovascular activa, casi similar, llámese ahí como sucedáneo a un infarto agudo de miocardio o otro tipo de problemas. Entonces, si yo tengo mi diabetes en control, mi riesgo va a disminuir para evitar que yo tenga problemas cardiovasculares más adelante. El otro problema que yo tengo que evitar, órgano que se me dañe, es el riñón. La gran mayoría de pacientes que van a la diálisis, la mayoría son diabéticos, y diabéticos que han sido mal controlados, con una evolución larga, larvada y mal tratada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con ese órgano. El otro problema son los nervios o el sistema nervioso. Si la glucosa sigue alta en mi cuerpo, los va a ir afectando poco a poco. Y eso me va a dar problemas sobre todo de neuropatía diabética, problemas como el famoso pie diabético, que es muy difícil de tratar y que lo vemos en mayor cantidad de pacientes. Y sobre todo que tenga problemas de dolores de tipo neuropático o problemas a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿En dónde lo encontramos? En la parte digestiva, sobre todo con problemas que tengan gastroparesia, es decir, que mis pacientes o los pacientes que tengan este problema no tengan un metabolismo adecuado en el movimiento de sus intestinos y tenga problemas posteriores. Y esto también es importante porque aumenta el riesgo de infecciones importantes en estos pacientes que son muy sucedáneos o con facilidad agarran infecciones y son difíciles porque el riesgo aumenta muchísimo en ellos. Y ahora, a la luz de la pandemia COVID-19, la gente podría estar estimando, ¿existe alguna asociación diabetes
y COVID? El riesgo prácticamente lo tenemos todos. Si es un paciente que está controlado con la diabetes, el riesgo es muy similar a una persona que no la tenga. Sin embargo, cuando yo tengo un paciente que tenga diabetes y no esté controlado, el riesgo de complicarse es mucho más grande que al que no la tuviera. Por eso es importante recordar que en la diabetes el sistema inmunológico de estos pacientes está bajo y los vuelve una presa fácil para que puedan agarrar cualquier tipo de infecciones, no solamente las virales, sino también bacterianas. Y en el contexto de esta pandemia mundial, son aquellos pacientes que nosotros vemos en el hospital y que realmente se complican más que los pacientes que no tienen este problema. Por eso es muy importante que los pacientes que tengan esta enfermedad puedan evitar o puedan empezar a tratarse, a cuidarse de mejor manera para evitar disminuir el riesgo de complicaciones. Usar todas las medidas de prevención que ya las conocen, que ya las hemos venido. Tenemos ya 5 meses en pandemia en nuestro país y prácticamente todos debemos ya empezar a acostumbrarnos a vivir con este problema. Y sobre todo más las personas con estos problemas, no solamente diabetes, hipertensión, problemas con los lípidos, problemas del corazón, etcétera, problemas pulmonares. Y sobre todo en cuadro de diabetes, estos pacientes deben cuidarse o extremar un poco más las medidas, porque las complicaciones que estamos viendo en los pacientes que están hospitalizados son muy fuertes y prácticamente de difícil control y manejo. Y se asocia a la condición previa y particularmente lo que estamos ahora hablando, la diabetes o cualquier otra de estas enfermedades llamadas graves o de cualquier otra nomenclatura. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones serían pertinentes para yo, paciente con diabetes, disminuir mi riesgo para que se complique mi cuadro y también el riesgo frente a la pandemia? Perfecto. Lo podríamos resumir en unos 3 o 4 acápites o objetivos que tiene que tener el paciente con diabetes. El primero, el más importante, tiene que ver con el estilo de vida. Si yo llevo un estilo de vida adecuado, me cuido en la alimentación y no tengo ningún otro tipo de vicio, no tomo alcohol, no tomo fumo, no me automedico, acudo a mis controles de salud, prácticamente con eso yo he disminuido bastante el riesgo y me controlo adecuadamente, porque tengo que aprender a vivir con mi enfermedad y no estar peleado con ella, ¿de acuerdo? El otro es mantenerme activo, evitar el sedentarismo en lo que más pueda. Solamente con el ejercicio, la actividad física mínimo de 30 minutos al día, o por lo menos un promedio de 150 minutos a la semana de actividad física y ejercicio, yo con esto reduzco mis niveles de azúcar en sangre, mis niveles de presión alta en sangre y también me ayuda a mejorar mi estado de ánimo completamente, ¿de acuerdo? Porque esto es un cambio de chip. Tenemos que aprender a vivir bien, porque la idea es no privarse de alimentos, sino aprender a saber qué tengo que comer y qué tengo que evitar. ¿De acuerdo? Con eso estamos. Y lo otro más importante es acudir a los controles de salud. Sé que estamos en pandemia, que ha sido difícil que los pacientes con este problema puedan acudir a sus controles de salud, pero podemos usar ahora los medios digitales para poder tener un seguimiento acostumbrado de los pacientes y tener que ellos vayan a un equilibrio adecuado, tanto para su manejo de azúcar como para sus demás patologías concomitantes. Esto es muy importante y aparte, por supuesto, para disminuir el riesgo, el lavado de manos, el uso de mascarilla y sobre todo evitar el contacto. El distanciamiento social es importante. Tenemos que tener sobre todo mucha conciencia para evitar que nuestros familiares que tienen este problema tengan complicaciones a futuro y no tengamos que estar viviendo la ansiedad total que viven los pacientes y los familiares de los pacientes cuando están hospitalizados. Y debiendo recordar que este problema no solamente lo vive el paciente, también lo vive la familia del paciente. Y con esa parte tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces nos enfocamos en que solamente es uno, cuando es todo el entorno familiar, y tenemos que manejarlo desde ese punto de vista. El tener ahorita el diagnóstico de COVID, créanme que es como como de haberle dicho que tiene un diagnóstico de cáncer. Las personas tienen la idea de que se van a complicar y que pueden llegar a morir. Y les crea una ansiedad tremenda, y esta ansiedad hace que se desequilibre todas las demás patologías, incluida la diabetes mellitus como tal. Por eso lo importante es conciencia, apoyo y seguir las recomendaciones que la gran mayoría de personas ya las conocen. Entonces, doctor, usted nos ha hablado de 3 importantes bloques. El primero, el preventivo, asociado a la promoción de la salud.
la dieta sana, nutritiva, equilibrada, el ejercicio, el control de los niveles de azúcares, el consumo de nuestra dieta, para evitar la posibilidad de la aparición de la patología. Lo segundo, el control. Si es que yo tengo un diagnóstico de diabetes, tengo que tener mis controles y mis seguimientos frecuentes, mis testeos con el tema del nivel de insulina y esto. Y a la luz de la pandemia, como soy un paciente de alto riesgo, tengo que cuidar también de ese contagio, de ese potencial contagio con las medidas de bioseguridad, contando indudablemente con la pareja, la familia, para que las cosas vayan dándose a favor y no en contra del paciente. Y que no hayan estos casos que son asilados y generalmente candidatos a la unidad de cuidados intensivos con ese riesgo de muerte. Tal vez algún mensaje final a quienes los miran. Por un lado, la gran mayoría ahorita en el contexto de esta pandemia, es que todos tenemos que tener conciencia. Nosotros que pasamos en el medio hospitalario, vemos realmente la dolencia, la ansiedad, todas las complicaciones y la evolución de los pacientes, desde que ingresan hasta que ventajosamente puedan salir con el alta, o vemos también las complicaciones con el desenlace fatal que es la muerte. La carga emocional que vivimos todos es importante. La que ustedes viven en sus casas, con sus familias y con el miedo, por supuesto que también es importante. Y la mejor manera tal vez de guardar tranquilidad para evitar cualquier complicación posterior es tener conciencia. Si yo hago las cosas bien, yo me cuido, yo protejo a los míos, protejo al medio. Y por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que todos poner el hombro para poder salir de eso. Y empezar a pensar que prácticamente tenemos que aprender a vivir con este problema, que no se va a ir, no se va a ir por ahora, nos va a seguir acompañando este virus y tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, el mejor mensaje que les puedo dar es: hagamos nuestro trabajo, pongamos el hombro y también demos nuestro granito de arena para toda la sociedad y evitar tener muchos inconvenientes a lo posterior. En otras palabras, me cuido, nos cuidamos, y si hay una condición como la diabetes, hay que ponerle un énfasis por la particularidad misma de esta enfermedad. Sin más, agradecerles como siempre el sintonizarnos hoy, el seguirnos a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, e invitarlos a que nos visiten. Somos Sedimedic, ubicados en la Avenida Universitaria, entre Quito y Imbabura, a pocos metros de la Cruz Roja de la ciudad y provincia de Loja. Será hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos escuchan.